Esta es la hora de la conversación. Hoy conduce Daniela Blut y recibe al artista invitado de la semana. Presentan Banco República. Ahora podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Móvile, la nueva línea de mobiliario de la Viere. Auspicia Victoria Plaza Office Tower. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy tenemos un programa especial, un programa de lujo porque tenemos una artista de lujo. Vamos a hablar sobre una artista de lujo y dos invitados que no se quedan atrás. La artista es Petrona Viera, de quien tenemos una reproducción hermosa de su obra Composición. Debo admitir que es una de mis preferidas, una de las obras preferidas en la sala principal del Museo de Artes Visuales. Siempre que entro al museo me tomo unos minutos especiales para mirarla. Y nos acompañan para charlar sobre ella y sobre varios proyectos que hay entre manos. Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales, artista plástico, curador y un hombre de las artes con larga trayectoria en el medio. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá. Gracias. También está en el estudio Fidel Esclavo, artista plástico, diseñador gráfico, escritor y quien estuvo a cargo de la curaduría de la colección Maestros de la Pintura Uruguaya, que acaba de editar Banda Oriental junto con el museo y que se presentó ayer, está fresquito y que apoya En Perspectiva, de la que vamos a estar hablando hoy también en este espacio, así que bienvenido también. Muchas gracias, un gusto. Bueno, un placer tener estas dos voces hoy. Uno de los tomos de la colección está dedicado justamente a Petrona, son 10 fascículos, 11 artistas, también están Torres García, Blanes, Figari, Solari y varios más, así que vamos a estar dando detalles en esta charla, pero vamos a arrancar hablando de Petrona, que es el centro de esta conversación. Y bueno, para arrancar me interesaba situarnos un poquito. Es una de las maestras de la pintura uruguaya, de la pintura nacional, en una época que no era tan frecuente que las mujeres se dedicaran a la pintura y que destacaran, ¿no?, en el ambiente. Sí, nada frecuente. Petrona nace en 1895 y fallece en 1960, dada de la discapacidad que tenía, que era sorda y que le costaba comunicarse oralmente, no así con su arte. Porque era sorda desde muy chiquita. Tuvo una enfermedad de pequeña, sí, tuvo una enfermedad y fue muy protegida por la familia. Es hija de un expresidente, Feliciano Viera. Y una familia numerosa, ¿no? Muy numerosa y siempre fue protegida en su libertad de elegir ser artista. Y eso es importante porque también era mucho menos, no era habitual, pero además era mucho menos permitido a una mujer que sí podía tener el oficio de pintar o dibujar, pero en su casa. No podía salir de ese límite doméstico, no era bien visto, y menos si venía una familia que en algún momento fue patricia, después decayó la situación económica de la familia y con la muerte del padre más, pero siempre se la legitimó, siempre se dio la posibilidad de que fueran artistas, profesores a darle algún tipo de instrucción técnica, en el caso de los dos más importantes, Guillermo Laborde, por un lado, y por otro lado Guillermo Rodríguez, el grabador. Hay toda una parte de que ella se dedica al grabado, a la serigrafía, que es como la última etapa. Exacto, que es fantástica. Y curiosamente, Petrona se empezó a presentar en salones y incluso a organizar algunas exposiciones individuales en los años 20, muy temprano. En 1923 ya se empieza a presentar en salones y es curioso, pese a que estaba legitimada por artistas colegas como Cuño o Scolpini, otros artistas, los críticos cuando veían sus envíos le decían: está muy lindo, está muy bien, pero usted no debería ser tan decorativo, y le daban unos consejos machistas, paternalistas, que estaban fuera de lugar, que no se hubieran animado a decirle a un artista hombre. Y hay un caso con esta pintura. ¿Pero se los daban para alentarla a que saliera un poco de esa pintura más íntima, más de lo doméstico?
viendo O a menospreciando. distancia, que es mi opinión, la estaban disciplinando para que hiciera lo que tenía que hacer o lo que se entendía que tenía que hacer una mujer artista en ese tiempo, lo cual era un poco lamentable, porque era muy bueno y para nada decorativas. Esta obra que tú tenés aquí, la reproducción, es una obra fantástica, coincido contigo, es una obra que llegó para quedarse en el piso de la colección, que se llama Composiciones de 1927 y se llama Figuras en el Jardín. Son sus 4 hermanas. Es un formato enorme para los formatos que manejaba Petrona y tiene 2 historias, una actual y una de su época. Esta obra la presentó Petrona en 1927, la aceptaron, la iban a premiar, hubo discusiones, los jurados dijeron, bueno, en realidad no se trata de retratos, sino de figuras decorativas, volvemos al tema de disciplinar a Petrona. Entonces, no sería justo darle el premio solamente a ella. Se lo vamos fue cuando se a lo dieron partir. compartido. Vamos a dárselo a ella, a Carmelo de Arzado y a Ricardo Aguerre. Y ella, que no discutía, que no polemizaba, devolvió el premio. Lo devolvió. Dijo, no me interesa tal. Y otra de las cosas que le objetaban, salían caricaturas en los medios de prensa sobre esta obra, era el formato, que volviera al formato pequeño, que volviera a lo que se suponía que tenían que hacer las artistas mujeres. Esta es de las o las pocas que aprendieron. obras que hacen gran formato, ¿no? De hecho, después de este conflicto que tuvo esta obra, nunca más volvió a realizar obras de este formato, que tiene 2,5 metros por 3 metros aproximadamente. O sea que fue disciplinada. Esta obra es parte de cuando fallece Petrona, y gracias a Pibel Devoto, la mamá de Petrona, le dice, Pibel, ¿qué hago con todas estas obras? La familia se va a quedar con algunas, pero tenía muchísimas obras. Y gracias a Pibel Devoto dijo, por favor, dónelas al museo. Hubo una donación de 995 obras de Petrona Viera. Nosotros tenemos al día de hoy 1.001 obras. Más de 1.000.000. Exacto. Si yo tengo que decir el inventario del museo, donde también ha habido adquisiciones, ha habido donaciones, premios. Incluso cuando se hace el primer Salón Nacional de Bellas Artes en el año 37, hay un crítico que dice cómo el jurado del premio menosprecia el trabajo de, y nombra a algunos artistas, entre otros el de Petrona. Ya en el 37 había cambiado la opinión de la obra de Petrona, y hay otra obra fantástica, que es su autorretrato, donde ella se pinta con una paleta gigante, casi más grande ella, como diciendo, yo pintora. Y esta obra se posiciona en otro lugar. Estuvo abandonada y en muy mal estado, enrollada, agujereada, con temas de bichos, horrible. En la dirección de Jacqueline Lacasa la descubre en rollo, llama a Willy Rey, que en ese momento dirigía Patrimonio, como es ahora el director de Patrimonio. Y entonces va al taller de restauración y pasa mucho tiempo, porque tenemos muchas obras en el taller de restauración, tienen un equipo reducido, por lo tanto hay que esperar. Yo le digo, miren, estamos pensando hacer para el 2020 una exposición, que la curó además María Eugenia Grau y Verónica Panela. Me encantaría contar con esta obra. Y ellos trabajan muy fuerte, Cecilia Vázquez, Vladimir Mújica, Daniel Benítez, trabajan muy fuerte y se llega a tiempo. Y la podemos mostrar, e incluimos en el catálogo por primera vez un informe técnico sobre la restauración, con los textos críticos, curatoriales, con las imágenes de las obras, la cronología, va en el catálogo, que se puede descargar desde el museo, está agotadísima la versión papel, pero se puede descargar de nuestra página web. O sea, que se vuelve a mostrar en el 2020. Se vuelve a mostrar después de muchos años, y para aquellos que decían, otra de los comentarios despectivos de obra de Petrona, cuando era buena y era muy buena, decían, bueno, seguro que la terminó Laborde o ese. Bueno, vamos a poner la colección al lado de la obra fantástica de Laborde para que vean. Es verdad que están ahí. De quién es quién y por qué. Vecinos. Exacto, porque hay a veces esas se continúan esos juicios en el tiempo sin ningún tipo de fundamento. Entonces dijimos, bueno, vamos a exhibirlo y que la gente lo vea, que lea, que pueda entrar. Y actualmente Petrona se está exhibiendo en todo, no digo todo el mundo, pero en todas las Américas. Empezó en República Dominicana, en el Museo de la OEA, en Washington, D.C. ¿Con obras que son parte de la colección del museo? Sí,
Sí, es una curaduría que se hizo de María Eugenia Grau y es con el Departamento de Internacionalización de Cultura, de la Dirección Nacional de Cultura y el MEC. Se hizo un esfuerzo grande para que itinerara internacionalmente. En Chile, en el Museo de Bellas Artes de Chile, llevó 100.000 visitantes la muestra de Petrona el año pasado. Y en el MUNAL de México, imagínense el Museo Nacional de México en el DF. Y la cantidad de gente que mueve. Mientras que se expuso Petrona en las redes, en Twitter, por ejemplo, el ícono del MUNAL era el autorretrato de Petrona. Qué impresionante. Y aquí en Uruguay se hizo una muestra itinerante, ahora... Ahora está en el interior. Exacto. Nosotros hicimos 3 muestras. Manuel Rosé, 19 maestros uruguayos y Petrona, paisajes, que curó también María Eugenia, que inauguró en Minas, fue a Maldonado, Rocha, 33, y ahora el viernes inaugura en Florida, en el Maeva, o sea, museos y casas de la cultura de todo el país. La idea es que esas 3 muestras pasen cada una por 6 departamentos y que se continúe después cambiando los ejes, o sea, litoral, norte, este, sur, para que las obras del museo, porque no es el Museo Nacional de Montevideo, es el Museo Nacional de Artes Visuales, entonces todos los ciudadanos del país tienen el mismo derecho a acceder a los originales, a las obras, y no por cercanía geográfica, que es un disparate. Entonces hizo un esfuerzo grande con todas las intendencias del país para lograr, mediante sus departamentos de cultura, decir, bueno, vamos a hacer, ahí está Juan Carlos Barreto, del área de gestión territorial, para que esa obra gire por el país en lugares donde nunca fue. Uh-huh. Mencionabas hace unos minutos el tema de los retratos, y ahí cambia un poco la paleta, ¿no? Y también cambia hasta los gestos un poco de las protagonistas de las obras de Petrona. ¿Cómo lo evalúan un poco los dos? ¿Cómo ese cambio en la obra de Petrona, en los retratos? Autorretratos y también, bueno, sus hermanos, ¿no? Que son los principales protagonistas de ese tipo de obras. Sí, hay varios, y se nota la diferencia, yo te diría, más que nada cuando es familia y cuando son, por ejemplo, personajes no anónimos, creo que nunca pinta personajes anónimos, sí niños y niñas. Uh-huh. Están los grabados y las pinturas de los juegos, los pasteles, los dibujos, son fantásticos, pero ella tiene un desarrollo muy importante en la pintura que después divide con sus intereses grabado, y después que se enferma hace unas pequeñas naturalezas muertas, pequeñas de formato, que son fantásticas, deliciosas, y va por otro lado. Pero el retrato son de grandes dimensiones normalmente. Si los viste en la muestra, son verticales, son importantes, sí. Y tienen que ver con eso, ¿no? De alguna manera, no solo porque estuvieran en la casa, porque ella salía con una de las hermanas, se tomaban un tranvía, iban a Punta Carretas, que era toda una osadía irse desde la calle 8 de octubre hasta Punta Carretas, pero también pintó en Maldonado, pintó en Rocha, pintó en Punta del Este. Sí, después les voy a preguntar por las playas. Los paisajes es un núcleo muy importante, pero los retratos tienen que ver con eso. Por ejemplo, para hacer retratos y desnudos en la época, había modelos que posaban desnudas de mujeres en su casa, porque ella no salía. Era también algo que la familia tenía que aprobar, y una familia, sí. ¿No? Sin embargo, dado el resultado que tenía su obra, era consensuado que era una artista y que merecía ser tratada de igual a igual como sus colegas hombres, ¿no? Ella rompió eso, y no hubo dudas. Ese camino que ella abrió después fue transitado por Amalia Nieto, por María Frey, en fin, un montón de artistas, por suerte, pero ella rompió ese modelo, y le costó caro, le costó la incomprensión y ese disciplinamiento que quisieron. Pero como el arte, por suerte, no podemos juzgarlo en tiempo real, el tiempo acomoda las cosas, y hoy en día, así como ayer decía, no puedo sacar la fiebre amarilla de la sala 2 porque me matan, tampoco deberíamos sacar este cuadro. Yo creo que son de los cuadros fijos, firmes, porque son como los ejes del canon artístico que se abrió con este cuadro. Que siempre el canon artístico, decir, bueno, quiénes son los más importantes, a mí me parece que a través de investigaciones y de curadurías podemos tocarle, como dijo Beatriz Arlo por la literatura argentina, los tornillitos. Podemos saber qué pasa si tocamos las tuerquitas, a ver qué pasa si no es tan importante o más importante, o hoy en día cómo se lee la obra de un artista, ¿no? Y en el caso Petrona es fantástico la diferencia. Con la NEP se hizo un concurso de cuentos infantil con todas las escuelas del país, hizo un libro precioso a partir de obras. Los chicos escribían a partir se publicó, es una maravilla, es una maravilla. Y mencionabas también los desnudos, y se dice que con sus desnudos consigue los mayores logros. ¿Coinciden ustedes con eso?
con esa afirmación? Yo en lo personal creo que volviendo a al disciplinamiento que decía Enrique, ¿no? Uruguay tiene un problema con la alegría, ¿no? Entonces tiene siempre paga más la tristeza, la humedad, el pozo, ¿no? O sea, toda la cosa depresiva. El gris, ¿no? Que hay obviamente hay un determinismo geográfico, climático y demás. Pero también no sé, Buenos Aires, Argentina no lo tiene tanto eso, para bien y para mal, ¿no? Pero con este cuadro de Petrona, que coincido, para mí, si hay que elegir un cuadro, quizá eligiera ¿no? Pero por eso mismo, porque rompe todas las para empezar, me parece que son las primeras imágenes feministas, ¿no? Por decir algo, De acuerdo, totalmente. Queriéndolo y sin querer, ¿no? Porque no es a la manera de lo que haría, no sé, un muralista mexicano, que sería una obrera luchando, no sé qué. Son 4 mujeres más bien atildadas de una clase acomodada, pero aún así algo provocó en que estuvieran estas 4 jinetas, digamos, pero igual, coloridas en la reacción masculina, ¿no? Para que tenían que salir con los tapones de punta a talar esa nueva expresividad que hablaba de una cosa más vivaz, más alegre, más abierta, ¿no? Y no esta cosa más sufrida, interior, en fin, que no es que una cosa sea mejor de la otra, pero hay tantos colores y tantas paletas que a mí comparto con ustedes que me parece que es uno de los cuadros más icónicos y más nuestros, que, o sea, salvando las distancias, podría ser como nuestra danza de Matisse, nuestra señorita Viñón, o sea, ¿no? Hay una cosa que es muy uruguaya, pese a lo uruguayo, ¿no? Por eso hay una dicotomía, hay una paradoja que es muy representativa de lo que los uruguayos quisiéramos ser, pero y de hecho lo somos, ¿no? Pero preferimos una paleta más baja, más tranquilo, no andes. Sí, totalmente totalmente de acuerdo, Fidel, y en esa línea esto hereda cosas también de Blanes Viale, obviamente, de Castellanos, que cuando ves las obras del 10 y el 20 Castellanos, pero era otro Uruguay, entonces claro, con fucsias, con la dama que está allí al lado de los Figari, y algunas obras de Cuño tempranas también, cuando digamos como una suerte de protoplanismo cuando viene Cuño de tal. Pero es verdad, por eso digo, no se le hicieron fácil, sin embargo, pese a todas las dificultades que le pusieron, todos los juicios que decían está bien, pero usted debería hacer las cosas, que era un disparate, varios críticos en varias publicaciones de la época durante todos los años 20, pese a estar la obra en mal estado, pese a estar fuera de circulación, pese a que tuvimos que estar prácticamente 7, 8 años restaurándola, recién, y tener, fíjate que si tenemos hoy en día unas 7.000 obras, pero cuando ingresó, o sea, la mayor colección del museo era de Petrona Viera, aunque tenemos 500 barradas, que es un privilegio increíble, y 230, pero tenemos 1.000 obras de Petrona Viera, y nunca se le había dedicado una exposición individual a Petrona. Yo a veces digo cosas que suenan tremendas, pero hay que decirlas, pues están ajustadas a la verdad e históricamente son así. El museo se crea en 1911 por decreto, en 1914 abre sus puertas y la primera exposición individual de una artista mujer uruguaya fue en 1995. Amalia Nietas, entre ese lapso entre la apertura y esa posición de Amalia, hubo 120 y pico de exposiciones individuales de artistas hombres. Es entonces increíble. digo, cuidado. O sea, se te pone de piel de gallina. Claro. Ahí. O sea, parece, no, que ustedes trabajan desde perspectiva, y ¿cómo no vamos a trabajar si ahí hay una inequidad increíble? Porque no había artistas mujeres trabajando, pues si no hubiese, ok, pero había grandes artistas. Entonces, ¿qué pasó acá? Entonces hay muchos proyectos expositivos individuales y colectivos que se han hecho dentro del museo
y además invitando a curadores externos que trabajan sobre ese tema, y hemos elaborado ya un cuerpo de publicaciones y de documentación al respecto que indica que no, evidentemente había un desplazamiento de estas artistas, ¿no? Y a Petrona, como vos decías, la primera exposición individual fue a una edad bastante temprana. Después, ¿qué pasó con su carrera? Porque expuso varias veces de forma colectiva. Expuso y individual también, incluso al exterior, envió envíos al exterior. No tuvo ese problema. Petrona hizo su camino, no se dedicó a pelearse por qué lugar quería. Yo creo que ahí también ella sabía, era una vocación muy fuerte, era su vida, y no estaba dispuesta a negociarlo con los... no quiero ser fuerte con las palabras, pero con los que de alguna manera legitimaban la obra, desde la crítica, desde los museos, de los salones, en fin. No estaba dispuesta, entonces hacía lo que hacía. Y cuando algo no se ajustaba a eso, simplemente decía, bueno, yo este juego no voy a jugar, señores, así que iba por otro lado, jugando entre ustedes, yo voy a desarrollar mi obra, y fue muy prolífica, ¿no? Tiene una obra muy prolífica. Y el tiempo le ha dado la razón. Hoy en día no podemos hablar de arte realizado en Uruguay, de arte ya sea por uruguayos, uruguayas y extranjeros que residen en nuestro país, sin tener en cuenta a Petrona Viera, como tenemos en cuenta a Figari, a Blanes, a Torres García, a Sáez, a Cunha, un contemporáneo de Petrona. Ya no se puede hablar, es que ya no podemos hablar de un arte nacional sin tener en la misma línea de igualdad a artistas, porque me voy a quedar corto, pero Petrona Viera, María Freire, Amalia Nieto, Leonilda González, puedo seguir. Hilda López, sí, Teresa Vila. Sí, Teresa Vila, que vamos a tener una muestra antológica ahora a fines de octubre. Es bueno eso, es bueno. Una de las razones por las que ponemos a disposición en forma gratuita de todos nuestros catálogos y de todos los catálogos de los premios nacionales, es que la gente vea ese mapa de cómo se fue legitimando o no algunas formas de arte y otras quedan. Y entre las que quedan a veces son muy valiosas y con el tiempo vuelve a surgir, porque el arte no es lineal, vuelve a surgir. Y Petrona surge de una manera como brillante, espléndida, es como... Hay que ser ciego para no reconocer el valor de la obra de Petrona. Antes de irnos a la tanda, quería irme con un último datito que estaba en uno de los mensajes que mandó Juan Castells, que hablaba del precio de venta, ¿no? Y que él hablaba de que este año batió un récord, había logrado un récord de precio de venta en un remate. Esto es indicador también de que... Bueno, de reconocimiento, estos precios así que se logran en remates, en subastas, cuando aparece así una obra que se despega y que... Sí, yo creo que también el mercado es uno de los agentes que legitima la obra de un artista. Yo antes estaba hablando de valor, no de precio, que yo hago una diferencia, pero sería muy ingenuo, no, y me parece que no sabía esa noticia que da Juan. Nosotros trabajamos además con la subasta porque compramos a través de Patrimonio Obra para enriquecer el acervo del patrimonio artístico de nuestro país, y tenemos una muy buena relación, y me alegra muchísimo que los precios de nuestra pintura que se estén cotizando de la mejor manera. Incluso, sí, él decía que es una de las artistas más buscadas. Incluso soy de la idea que a veces se paga bien. Me gustan las polémicas porque nos ayudan a pensar, y no quiere decir que uno tenga razón, pero si todos pensamos podemos ver las cosas de distintos lugares. Yo creo que hay obras importantes, si bien nuestros artistas tienen que estar bien representados en nuestro país, tienen que salir fronteras afuera. Tiene que haber grandes obras de Petrona, como hay grandes obras de Torres en el MoMA, en el Museo de Houston, en el Reina Sofía. ¿Por qué no también Petrona en el MASPI, Petrona en el Malva, Petrona? Tiene que salir y tiene que tener un reconocimiento, porque eso genera también nuevos abordajes a la obra, nuevas exposiciones, nuevas publicaciones. Creo que es fantástico. En ese sentido sí me parece bárbaro que se cotice muy bien y que en el día de mañana alcance valores muy importantes, porque a veces eso es como un golpecito en la puerta de gente que no la toma en cuenta y dice, esa confusión entre valor y precio, pero si vale tanto mucha gente viene al museo, no hablamos jamás de dinero ni de precios en el museo, pero por ejemplo Gaucho en el Campo, que fue un impacto muy grande, la subasta, claro. Pero la gente ya sabía lo que había cotizado y en cuánto se había vendido, y entonces de repente van por ese tema y después
terminan por otro. Claro. Porque es valiosa esta Ese puede ser pintura. un ¿Por qué? llamador, Entonces, un bueno, vamos a atractivo hablar de para una que la obra de- gente vaya y se engancha para otras cosas. Exacto. Y para otros artistas también, ¿no? Exacto. Nacen intereses. Exacto, creo que por van ahí por sí. otros lados. Me parece bárbara la noticia que da Juan, no la conocía. Felicitaciones, entonces. Sí, sí, perfecto. Bueno, nos vamos a la tanda y ya volvemos para seguir conversando. Seguimos en la conversación, hoy estamos con Enrique Aguerre y con Fidel Esclavo. Estuvimos hablando de Petrona Viera, que es la artista sobre la que estamos conversando hoy, a la que le rendimos homenaje. Y el disparador es un poco la publicación de los tomos de la pintura uruguaya, de los maestros de la pintura uruguaya. Y Petrona es una de las artistas que está en esta colección, así que quería preguntarles, traer esos fascículos. Y quería preguntarles cómo surgió la idea de la publicación. Sé que es un trabajo que llevó varios años, 4 creo que dijeron ayer en la presentación. ¿Cómo fue la idea inicial? ¿Cómo nacieron? Y después me van a contar un poco cómo fue todo el trabajo, el proceso. Bueno, fue una idea inicial de Banda Oriental, para hacer este proyecto de 10 tomos sobre maestros de la pintura uruguaya. Originalmente iban a ser más, o sea, 20. Ahí estuvo tu trabajo de selección. Y ahí sí me encargaron de hacer la curaduría y selección, pero con el criterio, como era una cosa en conjunto con el museo, el único criterio, el principal criterio, era que con obras del acervo del museo, ¿no? Entonces, con obras que el museo tuviera una cantidad adecuada para yo qué sé, más o menos el promedio son 20, 25 reproducciones por tomo. Entonces, ese fue el primer condicionante, filtro. claro, el primer filtro. Entonces, son obviamente hay 7 nombres que son ineludibles. Entonces era, por una parte, era obvio que el museo los iba a tener, que es Blanes, Figari, Barradas, Sáez, Torres García, Cunio y Petrona, ¿no? Esos 7 no estaban en discusión, porque imposible sacar uno de esos. Luego, en la lista, que era más amplia, había algunos pintores en el cual o bien el museo tenía la obra pero no estaba fotografiada, o bien, bueno, ahí empieza el dial fino, ¿no? La discusión más chica, tipo, no sé, Costigliolo, María Freire, Espínola Gómez, Amalia Nieto, un montón de gente que sí estaba en la lista de estos, primero 20, después 16, después 12, y después terminó siendo 10 como en esta primera etapa. Entonces allí... Son 10 tomos, pero 11 artistas, porque hay uno de los tomos uno que es doble. Allí, en los 3 esos que seguían a estos 7 maestros ineludibles, había una opción que era la de Cabrerita, que es un pintor del cual mucha gente habla, está en el imaginario, digamos, está el concepto, pero más allá de un catálogo que está muy bien hecho, no hay algo que registre la obra de él, y que explique por qué ¿no? Cabrerita es Cabrerita, por qué es importante. También un pintor muy copiado, ¿no? Vas a Tristán Narvaja y hay 50 Cabreritas falsos, ¿no? Porque de los cuales ese tipo de obra no es la más importante, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí era un criterio más de divulgación artístico, de incluir a Cabrerita en esos 10. Y luego a mí me interesaba mucho rescatar el valor del grabado uruguayo, porque así como hay una tradición fuerte, hay una ¿no? tradición fuerte de grabado, ¿no? Hay una tradición que, así que, no sé, como dijeran en los años 60 y 70, los afiches eran polacos, y uno puede
de enseguida darse cuenta que es un afiche polaco, uno ve los tacos, las xilografías, los grabados en madera de Leonilda González o de Frasconi, y es parte de la identidad uruguaya. O sea, no tenés que explicar nada. Es primero uruguaya, luego sudamericana. Hay algo que tiene un valor en sí mismo, la imagen, que trasciende cualquier tipo de explicación. Entonces, el valor del grabado en Uruguay, a mí me parece que tenía que ser un capítulo entre esos 10. Entonces, por una parte, Frasconi y Leonilda González, que se destacaron sobre todo en el grabado en xilografía, en grabado sobre madera, y el otro, que era Solari, ¿no? Uh-huh. Que fue más bien no incursionó tanto en la madera, sino en el grabado sobre metal, el aguatintas y aguafuertes, pero tenía también la virtud de que pintaba, ¿no? También, entonces era como un hilo, como una cosa que fluía solo desde la pintura que veníamos. Entonces, uno intermedio, que era Solari, que tenía la mitad pintura, mitad grabado, y luego terminar con esta conjunción en un mismo tomo de Frasconi y Leonilda González. Quedan afuera, ya que hoy hablábamos de las mujeres, un montón de mujeres que como Amalia Nieto, Hilda López, que nombramos antes, Teresa Vila, y porque no había en el momento suficiente registro fotográfico, entonces quedó para esta segunda instancia, ¿no? Y también me parecía mal eso me parecía interesante que también lo mencionaban ayer en la presentación, claro, ¿no? Hacer un tomo a mujeres pintoras. Sí. Y a mí me parece ofensivo. Ya no se puede hacer claro, eso. Es como, ¿por qué? Es como pintores rubios, yo qué sé, o pintores hinchas de Peñarol. No sé, es una cosa totalmente caprichosa. Entonces, preferimos cortar ahí, siempre haces un corte, ¿no? Haces una antología, haces un corte en algún lugar. Y bueno, tener como el objetivo de hacer una segunda tanda con eso. Con otros. También se hablaba mucho, y creo que, bueno, quien mire los tomos puede dar fe de que fue así, un trabajo súper cuidado a nivel de edición, de impresión, de armado, bueno, de diseño, ¿no? Por supuesto, en cuanto a la calidad de las imágenes, de las reproducciones, ¿no? Que es súper importante cuando uno habla de artes plásticas. Y además funcionan casi como mini catálogos, ¿no? Catálogos, porque, por ejemplo, si vos te perdiste la exposición de Petrona, hay algo que, bueno, tenerlos todos todos no, pero una gran cantidad de obra en un esto que es más, no sé cómo llamarlo, porque es más que un fascículo, es menos que un libro, pero es un tomo, ¿no? Con lomo y demás. Y es como el resumen de la obra de cada uno de estos maestros, que acompañado por los textos de Tiago Roca, que complementan, ayudan a terminar de apreciar, ¿no? Cada cosa, con muchos datos técnicos, pero también muchos datos no solamente técnicos, sino de apreciación. Son como muy amigables, ¿no? Que claro, funcionan como un ida y vuelta también, que se pueden leer en la casa y después ir al museo y ver la obra, o ir al museo a ver la obra y después volver sobre el tomo y repasarlos, ¿no? Exacto. Como que esa es la idea, ¿no? De un ida y vuelta. Yo quiero también resaltar los textos de Tiago, que son muy buenos, porque además de tener lo riguroso y el conocimiento que tiene Tiago de nuestros artistas, están hechos para todo público, no solo para conocedores o insiders, y eso es fundamental, que es como trabajamos en el museo, ¿no? Tú podés tener información ninguna, te diría, a través de estos fascículos. Es una responsabilidad grande de quienes hicieron la curaduría, como Fidel, y los textos. Incluso la curaduría son los primeros 11 artistas, no los únicos, que eso está muy bien. Y está muy bien que decir, pero no, bueno, fantástico, que haya una demanda de otros artistas. Ojalá que sigamos 20, 30, 50, 100, porque artistas uruguayos pasamos varias centenas, por suerte. Bueno, ayer, sin ir más lejos, comentábamos con Enrique un juego que hay los 500 discos, ¿no? 600. 600 discos. Entonces siempre, ¿por qué no está ¿Por qué está el otro? Y siempre va a haber, Ahora, los que están,
Sí, tiene que ser. Tiene que estar. Tiene que Sí, estar. son innegables. Esa es parte de la... Sí, la idea es que se puedan sumar más. Y es genial que Fidel diga, no se podían sacar y esté Petrona en la misma línea, Sí, quizá, sí, sí, no sí. es habitual. Que se haya manejado ese concepto. Además, también Alcides Abella decía que Banda Oriental había tenido como un debe. Yo dije, de ninguna manera. La última gran historia de la pintura de Gabriel Pelufo Linari es de la Banda Oriental, ¿no? Que ayer incluso después de la historia de José Argul, ¿no? Después de Argul, recién tenemos que ir a... Y sí, entonces ahora con los fascículos además, porque es también lo que tú decías, la calidad de las reproducciones, ahí hay que hablar de Gráfica Mosca, que es uno de los lugares preferidos de cuando publicamos un catálogo, un libro de arte, porque tienen la paciencia, no solo la tecnología, hay otras imprentas que tienen la tecnología, pero Mosca es una, no es la única, porque yo trabajo con otras imprentas también, pero Mosca es una que históricamente, si tenemos que quedarnos, como se decía antes, a pie de máquina, son unas máquinas increíbles que son muy rápidas, pero si nos tenemos que quedar la madrugada o varios días o volver, Sí, ¿no? ayer ya mencionaron, ¿no? A estas horas de La madrugada empresa esperando que saliera la impresión. toma eso como parte de y eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno porque no pueden venir los colores virados a otros colores, eso sería... Es muy difícil porque salen de fotografías hechas por diferentes fotógrafos. Nosotros tenemos las fotografías comunes para una base de datos y las de alta resolución para catálogos, pero claro, tenemos el universo de 7.000 obras que hay unas 5.000, nos faltan 2.000 más por fotografiar, algunas porque no están en el museo desde hace décadas, entonces a veces están en trasladarnos instituciones, en a organismos. Paysandú o a Washington o a Madrid para hacer una foto es casi inviable, entonces pedimos reproducciones que a veces sirven como registro, pero no para ser publicadas. Perfecto. Bueno, ya están los tomos disponibles, están impresos, ya los estuve mirando, ustedes ya los deben conocer de memoria, los oyentes también ya vienen escuchando de los tomos hace días, todos los que quieran comprarlos están disponibles en el link en la web de la radio, ya está el link, quien quiera puede acceder a través de ese link, pueden ver toda la información, el detalle de quiénes son los artistas, qué incluyen, los costos, todo está ahí disponible en todas las plataformas de la radio para todos los oyentes que quieran conocer en detalle. No, ahora que dijiste costos, porque el costo es increíblemente accesible, ¿no? O sea, sale con un envase de refresco grande, ¿no? Cada uno. Sí. Pero sí, súper accesible y además, bueno, eso que decíamos, para todo público, para compartir en familia, para después que valga la pena ir al museo ya con más conocimiento. La verdad que es un material súper valioso y está todo disponible en la web de la radio, pueden acceder, pueden bicharlo, chusmear, leer, adelantar y después ir a concretar y después ir al museo, que siempre, yo lo digo en todas mis recomendaciones, yo le decía a Enrique, trato de que no sean todas, pero en casi todas, que es un paseo súper recomendable, que vale la pena. Muchas gracias. Ahora agradecerles una vez más la visita acá al estudio, nos quedamos con la obra de Petrona unos días más y bueno, nos volvemos a encontrar seguro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy, en este espacio de recomendaciones, quiero invitarlos a la muestra Osvaldo Reino, un protagonista detrás de la escena, que se exhibe actualmente en el Museo Zorrilla y que fusiona arte y teatro. Oscar Reino fue un gran escenógrafo del teatro uruguayo y esta muestra recorre su trayectoria a través de maquetas, fotografías y elementos de utilería, recordando y destacando por qué sus piezas eran únicas. La muestra, que fue coproducida junto al Instituto Nacional de Artes Escénicas, se puede visitar hasta el 19 de octubre, así que hay bastante tiempo todavía, pero no hay que olvidarse de ir. El horario del Museo Zorrilla es de lunes a viernes de 14 a 19 horas y los sábados de 11 a 16. Pero además, aprovechando que tenemos acá a Enrique, al director del Museo Nacional de Artes Visuales, en el estudio,
Quiero volver a invitar a que vayan a recorrer la muestra por los 150 años del nacimiento de Joaquín Torres García y además sumar otra exposición, la del ceramista catalán Josep Colel, que está vinculado al taller Torres, pero seguramente Enrique puede invitarlos, convocarlos mejor que yo. A ver, Enrique, ¿qué nos puedes decir de esta fecha y de otras más que hay? Es fantástica la recomendación. Yo agregaría simplemente a la muestra que inauguramos mañana, que se llama Vidas, del artista Mónica Packer, donde es una exposición que trabaja sobre el paso del tiempo, la memoria, la supervivencia, porque está basada en la vida de su papá, que es sobreviviente de Auschwitz, y hace una obra que tiene puntos entre la peripecia biográfica y la historia, con H mayúscula, que puede sorprender porque lo hace desde un punto emocional, obviamente es el padre, sensible, pero muy fuerte como reflexión crítica en diversos formatos del arte. Así que yo la recomiendo, pues una obra muy impactante, muy conmovedora, y que más allá de la experiencia estética o sensible, nos lleva a pensar sobre varias cosas que lamentablemente siguen siendo de actualidad, ¿no? Que nos parece que se hablaron desde hace tanto tiempo, sobrevivientes que daban su testimonio para que no volviera a pasar, y hoy lamentablemente de una actualidad que a veces nos sirve acercarnos a la realidad desde el arte, es otro tipo de acercamiento y tiende otro tipos de puentes entre que personas que pueden tener matices de pensamiento. El arte abre ese juego a lo sensible y a lo intelectual de una manera idónea, a mi entender. Y esa muestra de Mónica Packer inaugura mañana. Inaugura mañana a las 19 horas, los esperamos, y va a estar hasta primeros días de noviembre. Perfecto, sumamos una recomendación más entonces. Muchas gracias. Ahora sí, nos despedimos entonces con mucho arte para escuchar, para ver, para leer. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene para una nueva conversación. Muchas gracias.